tardes de nuevo. Sé que el café nos ha salido un poquito, ¿verdad? Los 30 minutitos. Bueno, pero para no retrasarnos mucho con el programa, que después tendremos otro momento para seguir conversando. Muchísimas gracias. Vamos a ir aprovechando. Vayan tomando asiento y ahora sí comenzamos con esta mesa de debate que yo creo que es la que realmente nos va a resolver todas esas preguntas, ideas que yo creo que serán interesantes que les hagamos llegar también, desde todos vosotros que estáis hoy aquí compartiendo espacio, no solo las que yo les vaya, si les parece bien, que yo les vaya a ir pasando. Me gustaría que después pudiésemos reservar 10 minutitos para que vosotros también compartáis alguna de las ideas que podáis llegar a tener y que ellos puedan darnos respuesta. Eso es lo que ya, ahora sí, vamos a comenzar esta mesa de debate por nombre Retos climáticos en el Estrecho de Gibraltar, presente y futuro, y lo vamos a hacer con 4 expertos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros. Para ir un poco contextualizando la mesa, yo diría que durante años, o muchos años, hemos hablado del cambio climático como esa amenaza futura, pero hay territorios donde el futuro llega antes, ¿verdad? Y probablemente el Estrecho de Gibraltar sea uno de ellos. Aquí convive uno de los puertos más importantes de Europa. Son grandes industrias, corredores marítimos internacionales, ecosistemas especialmente sensibles y esa posición geopolítica. Muchísimas gracias. Y esa posición geopolítica, que es única y la convierte también en un lugar sin precedentes. Yo creo que por eso la pregunta que hoy podríamos resolver, o una de ellas que podemos resolver a través de este panel de expertos, es si el cambio climático va a afectar a este territorio, de qué manera va a afectar, si ya tenemos indicios de esos cambios, si se han tomado algún tipo de decisiones en relación de esos efectos directos e indirectos asociados al cambio climático, y qué papel quiere jugar el campo de Gibraltar en medio de esta transformación. Y para resolver estas dudas, o esta primera reflexión que pongo sobre la mesa, pues tenemos a Jesús Verdú Baeza, conocido por todos vosotros, es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz, director general del Campus Bahía de Algeciras y coordinador de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras. Su trabajo, la del profesor, trabaja con el plan de esa dimensión climática, con los desafíos estratégicos y territoriales, en este caso del sur de Europa. Nos dice también, muy buenas tardes, Pablo Antonio Fernández Sánchez, es catedrático emérito de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla y ha colaborado con organismos internacionales como Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea, y cuenta con una amplia trayectoria de gobernanza internacional, diplomacia y cooperación multilateral. También nos acompaña, muy buenas tardes, Pilar Cañete Pérez. Ella es secretaria general de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar y es especialista en logística portuaria y desarrollo industrial, y trabaja en uno de los grandes retos del presente, que sería cómo compatibilizar esa competitividad, transición energética y sostenibilidad en territorios industriales estratégicos, como es el caso del que hoy hemos venido a hablar. Y por último tenemos a Juan Antonio Patrón Sandoval, jefe del área de desarrollo sostenible de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, responsable de iniciativas vinculadas a planificación sostenible, descarbonización, integración ambiental y adaptación portuaria a los nuevos desafíos climáticos. Así, para comenzar y no entretenernos mucho más, le doy una pregunta a Jesús Verdú Baeza, porque por lo mismo, por ir enmarcando un poco esta conversación. Y yo diría que el Estrecho siempre ha sido un lugar donde confluyen mar, comercio, energía, industria, ¿verdad? Y naturaleza, pero ¿qué retos nuevos introduce el cambio climático en esta región tan singular como en la que estamos? Bien. Bueno, vamos a ver. Voy a empezar haciendo un matiz respecto de lo que has comentado anteriormente. Has dicho que te vamos a dar respuestas a tus preguntas. Y mucho me temo que a cada una de tus preguntas, en vez de dar respuestas, formulen más interrogantes.
porque no hay respuestas claras. Vamos a ver, el estrecho de Gibraltar, en el concepto que estamos hablando, en el marco del cambio climático, es el lugar de encuentro, para utilizar una metáfora, entre dos placas tectónicas. Cuando dos placas tectónicas se encuentran, pueden pasar miles de años sin ninguna incidencia, y cualquier ligero movimiento puede desencadenar un terremoto. Bien, dicho esto, el campo de Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, es el encuentro entre las dos placas tectónicas, y no físicamente. Es el encuentro entre dos mundos diferentes, el norte de África y el sur de Europa, que son posiblemente uno de los territorios más afectados por el cambio climático. Y esto tiene profundas implicaciones socioeconómicas, geopolíticas, que traen unos escenarios y unos retos de futuro que yo creo que nuestra sociedad y nuestras administraciones no se está adaptando. Quizá el tejido industrial, como veremos a continuación, sea el más dinámico y está en una profunda transformación y adaptación a las nuevas energías. El puerto está haciendo un esfuerzo enorme de adaptación a los retos que derivan de la normativa europea y descarbonización. Sin embargo, las administraciones públicas, españolas en concreto, europeas en general, no son conscientes de las profundas implicaciones que va a tener el cambio climático en este territorio. No quiero extenderme innecesariamente, pero creo que todos sabemos que este es el lugar de encuentro. Por ejemplo, vamos a lanzar una de las primeras ideas, las migraciones. No sé si realmente se ha considerado el incremento de migraciones, de flujos migratorios que se van a producir a muy corto plazo por el fenómeno del cambio climático, que afecta fundamentalmente, en una cruel paradoja, a los que menos han contribuido a las emisiones de gases de efecto invernadero, que es África, es paradójicamente el territorio más afectado. Todos los indicadores nos dicen que los flujos de migración motivada por el cambio climático van a aumentar exponencialmente desde el norte de África a Europa a través del estrecho de Gibraltar. Estamos viendo que la migración hoy en día, desafortunadamente, ocupa un lugar central dentro de nuestra casi permanente crisis. ¿Somos conscientes de lo que nos viene? ¿Estamos preparados para ello? Por ejemplo, por uno de los temas. Y si quiero añadir una capa más de complejidad, ¿somos conscientes que hay una potencia que se está situando en el sur, en el Sahel, como frontera sur? Porque la frontera sur del Mediterráneo no es ahora mismo Marruecos, es el sur de Marruecos, es el Sahel. ¿Somos conscientes de lo que estamos aquí? Que hay una potencia, que es Rusia, con unos valores contrarios a nosotros y que representa una amenaza directa a nuestra seguridad y estabilidad, que se está instalando en ese territorio vacío del Sahel, con una confluencia compleja de circunstancias, pero fundamentalmente la pérdida de instituciones estatales debido fundamentalmente al cambio climático. Bueno, y paro ya para dejar paso a otras ideas. Realmente tenemos un futuro en el que creo que no somos realmente conscientes de lo que implica el cambio climático y sus transformaciones en un espacio geoestratégico tan sensible como es el estrecho de Gibraltar. Recordémoslo, uno de los choke points, uno de los puntos de estrangulamiento vitales para el funcionamiento del sistema económico global y de la logística, como estamos viendo, por ejemplo, en la crisis de Hormuz, el efecto en cascada que pudiera tener. Y paro ya porque creo que simplemente voy apuntando algunas de las consideraciones que creo que debemos reflexionar sobre ello. La verdad que no son pocas y no sé si en una hora vamos a poder establecer ese espacio de reflexión muy bien traído. No tenemos respuestas, pero sí podemos preguntarnos, ¿no? O hacerlo de otra manera. Has dejado temas de interés por encima, muchos. No sé por dónde empezar o cómo profundizar.
pero en este caso sí me gustaría arrastrar un poco por un tema de visión, ¿no? Que hablabas de que serán muchos los posibles problemas, ¿no? Que vamos a tener, que no sabes si lo estamos considerando o no, entre ellos las migraciones climáticas o los efectos asociados a ellas, y se viene en primer lugar el puerto, ¿no? La cabeza el primer lugar de entrada. No sé si aquí, Juan Antonio Pazón, es el lugar donde los cambios empiezan a percibirse antes que en ningún otro lugar. No sé si el puerto de Algeciras, de alguna manera, ya nota esos cambios, no solo en cuanto al flujo migratorio, sino también la economía, la energía o la adaptación. ¿Se habéis tomado alguna decisión? ¿Se habéis tomado alguna iniciativa en los últimos años? Sí, bueno, no tanto a nivel geopolítico de cambio de flujo migratorio, ¿no? Pero sí estamos notando en el día a día que hay un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, tanto en los clientes que trabajan con el puerto, como en la propia política ambiental que tiene que poner en marcha el puerto para esa lucha contra el cambio climático, más allá de lo que la propia normativa europea te pueda estar imponiendo vía normativa. Por ser muy gráficos, el cambio climático lo hemos sufrido en nuestras carnes ese mismo año, en el mes de febrero, cuando tuvimos ese tren de borrascas consecutivo. Por primera vez en su historia, el puerto de Algeciras ha estado cerrado 6 días. 6 días que nos han llegado camiones por todos lados, hemos colapsado todo el campo de Gibraltar, y que desde la autoridad portuaria tenemos que buscar soluciones. Es una adaptación también a esos efectos, otros efectos del cambio climático. Tiene que cambiar la operativa, tiene que cambiar la logística, más allá de lo que el día a día de un crecimiento normal, porque son episodios extraordinarios. El cliente que trabaja con el puerto, que quiere pasar su mercancía por el puerto, también está exigiendo que su cadena logística sea de emisiones cero, emisiones a la atmósfera, con lo cual el puerto tiene que dar respuesta para no perder esa conectividad y para no perder esos flujos de tráfico, y tiene que implementar esas medidas de electrificación, de reducción de emisiones en su flota, y no solo en la operativa, sino también en cuanto a sus operadores en el puerto. La autoridad portuaria, que es donde yo trabajo, es la autoridad portuaria. El puerto son todos los actores que están en el puerto. En ese sentido, la autoridad portuaria ha diseñado desde el año 2021 lo que ha habido llamar su estrategia verde, donde se incardinan sus 12 compromisos vinculados por los ODS de la Agenda 2030, y uno específicamente es el de acción por el clima, y donde hemos implementado nuestro plan de descarbonización. Pero sería el plan de descarbonización del puerto a nivel de la autoridad portuaria. Necesitamos que las empresas concesionarias, operadoras, logísticas, pues todas se impliquen y compartan esa visión. Y para eso hemos creado la imagen de empresa adherida, para que todas las empresas que tienen la misma visión de puerto en su conjunto, no solo de la autoridad portuaria, vayan en esa misma labor. Por lo cual, lo que estamos viendo es que el cambio climático está implementando un cambio de paradigma generalizado en todos los actores que trabajan en el puerto y la logística portuaria, más allá del negocio. Posibles líneas de conversación a raíz de lo que nos cuentas en cuanto a competitividad, inversión, innovación, ¿verdad? Esa regulación o ese empleo, y aquí me surge la duda de que cuando la industria escucha palabras como descarbonización, ¿verdad?, transición energética o esa neutralidad climática, ¿qué escucha realmente, Pilar? ¿Oportunidad o amenaza? Mercedes, muchas gracias por darme la oportunidad de venir, de que la gran industria está representada en esta mesa tan relevante con estos compañeros. Pues mira, Mercedes, por supuesto, una oportunidad. Nosotros ahora mismo lo que somos en 14 grandes industrias que giran en torno al puerto más importante de España, y están agrupadas en un entorno privilegiado, como tú has visto antes, rodeado de 2 parques naturales, una reserva de la biosfera y 2 grandes pueblos turísticos de primer orden, como es Sotogrande y como es Tarifa. ¿Y qué queremos ser? Nosotros queremos, junto a nuestro puerto, ser un gran green hub de energía, de industria y de logística. Para eso, ¿qué estamos haciendo? Queremos seguir produciendo, pero por supuesto de la manera más sostenible y más eficiente. No solo por imperativo legal, porque no tenemos más remedio, la transición energética está ahí, la Red 3 y la transposición, estamos esperando la transposición de la Directiva Europea Red 3, entonces por imperativo legal, pero sobre todo por convicción.
Recientemente nosotros tenemos una comisión de medio ambiente y otra de sostenibilidad, que hay personas de nuestra comisión que me acompañan, y quisimos poner en valor todo lo que están haciendo nuestras empresas en materia de sostenibilidad. Y cuando yo traspasé todo el gran listado que me dieron a la comisión de comunicación, me dijeron: Pilar, no estamos de acuerdo. Como que no, si esto es algo súper positivo. Me dijeron: es que la sostenibilidad es tan transversal y está ya tan implicada en las estrategias de nuestras empresas que no nos parece bien que lo destaques, porque es que somos sostenibilidad de manera intrínseca y en nosotros mismos. Somos sostenibilidad, ¿no? De manera intrínseca, nosotros mismos. Nos contabas, aquí me surge la duda, ¿no? Cooperación internacional, acuerdos climáticos, hablabas de la transposición de la directiva europea. Me voy directamente a Pablo Antonio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tienes la sensación de que la gobernanza internacional va por delante del problema o claramente por detrás? Es decir, ¿estamos tomando decisiones al ritmo que se merece o estamos ahí todavía? Vale, qué buena pregunta. Qué mala respuesta voy a dar seguro. Porque lo primero que se me ocurre es decir, si gobernanza es acción normativa, siempre tiene que ir detrás de los hechos. El derecho nunca va por delante. Es más, ese derecho prospectivo lo rechazamos todos. Con lo cual tenemos que ir por detrás, a ver qué es lo que está ocurriendo. Y para eso lo primero que tenemos es que saber qué está ocurriendo. Por ello, la cooperación internacional, lo primero que se hace en el marco de un tratado internacional de Naciones Unidas, en el año 92, tú conoces, etc., es crear un órgano, que es el panel de expertos, en el que participen miles de expertos de todos los estados posibles, de grandes universidades, de grandes centros de investigación, que nos dicen, a nosotros, a los juristas, por ejemplo, esto es lo que está ocurriendo, para que podamos ofertar opciones. Porque claro, si nosotros no sabemos, por decir un dato del panel de expertos, que los mares y océanos se han acidificado, tú conoces bien esto, yo dirigí una tesis doctoral sobre los efectos de la acidificación en la seguridad alimentaria. Es que no estamos hablando de que se han puesto un poquito colorados o menos colorados, que también ya de por sí es importante. Y esto para llegar a una conclusión. Las ONGs y los medios de comunicación, cuando hablan de cambio climático, tienen una frase totémica, que es: piensa globalmente y actúa localmente. Pues esto creo que aquí, si luego tengo la oportunidad, voy a manifestar algo en relación con la bahía de Algeciras, con el puerto, las grandes industrias, y también con la dimensión política que acompaña toda normativa, en este caso no ambiental, porque no tiene nada que ver, bueno, nada tampoco, pero sí que no es lo climático. Quizás podamos comprender que para tomar acciones normativas hay que pensar en la dimensión política, en la dimensión económica, y todo eso tiene que casar, porque si no, no puede haber desarrollo sostenible. Es una pregunta. ¿Estamos viendo más cooperación o más fragmentación internacional? Para que lo dejes ahí. No, si es en general, te diría más fragmentación. Pero si es un tema más concreto, si pensamos, por ejemplo, antes se decía en la presentación, cuando se presentó, que uno de los grandes problemas, de los grandes desafíos del orden jurídico internacional es el cambio climático. Pero si añadimos otros, digo dos más para que veamos la dimensión: la inteligencia artificial, el espacio ultraterrestre. Es que parece que a veces la complejidad de los desafíos son tan enormes y tenemos que casar tantos elementos. Por ejemplo, hace no mucho, el Tribunal Internacional de Justicia se le pregunta la responsabilidad que tienen los estados emisores de CO2. Europa, Estados Unidos, China, Rusia, India, en fin, los grandes, por los efectos del cambio climático en terceros estados como Barú, que se está quedando sin territorio. Y eso es muy difícil de definir, porque ¿qué responsabilidad tiene el Reino Unido, tiene España o tiene Estados Unidos? ¿Qué porcentaje de la acidificación? Son problemas globales que necesitan respuestas globales, y eso no se consigue si no hay cooperación.
Bueno, ya estamos con la cumbre del clima, ¿no? Que no terminamos de ponernos de acuerdo ni con los fondos ni con los mecanismos de regulación de carbono. Por esa razón que he explicado, razones primero de orden político, no lo olvidemos, y después de orden económico. Los estados son muy reacios porque pierden competitividad si tienen que adaptar. Y además, ¿por qué se le exige la misma adaptación a los estados que están empezando? Por ejemplo, pongo un dato para que se comprenda. La Unión Europea es una burbuja climática desde el punto de vista jurídico. Nosotros estamos en una burbuja que tenemos tanta cantidad de CO2 que poder emitir a la atmósfera, pero no se define si es España, Alemania, Italia, lo que sea. ¿Por qué? Porque a nivel interno también se comprende. España está mucho menos desarrollada industrialmente que Alemania. ¿Por qué vamos a tener que aportar un porcentaje proporcional al de Alemania? Alemania tendrá que aportar más que España. Y eso es a nivel de la burbuja europea. No digamos ya, ¿por qué no tenemos que dejar ahora que se desarrolle China? O bueno, si hay cuestiones medioambientales, Brasil, por decir otro ejemplo. Es decir, son problemas complejos que necesitan que esos desafíos se estudien, digamos, armónicamente para que se den soluciones fiables para todos. Por eso, si ya me lo permiten, ¿sí? Por ejemplo, en relación con el campo de Gibraltar, ese esfuerzazo, de verdad, yo voy a poner 2 ejemplos nada más, Acerinox y la actual moneda, que están haciendo por descarbonizar, es decir, eso es a la acción climática más importante a nivel local. Esto ha sido reconocido por la Unión Europea, por Naciones Unidas. Acerinox, por decir un ejemplo, ¿no? Que ha podido incluso vender derechos de emisión que no los ha querido vender y podía, porque eso le supone dinero. Porque tiene una convicción. Ya no sé si es un porcentaje de más del 90% de sus productos, el producto que utiliza es la chatarra, es decir, por lo tanto, es una reconversión industrial de primerísimo nivel. Y se le une la tecnología, que es muy importante, es decir, la emisión de CO2 que tira a la atmósfera ya no tiene nada que ver con lo que tiraba. Entre otras cosas también porque se ha, digamos, utilizado un tipo de, lo que necesita Acerinox es mucha electricidad, a diferencia de Moeve, que esto es otra cosa, ¿no? Que son fósiles, pero Acerinox. Y eso necesita que haya mucha investigación, mucha aplicación de innovación y eso es inversión. Gasto primero, pero termina siendo inversión. Y como él luego hablaré del hidrógeno verde. Después seguimos conversando, pero bueno, a colación de lo que decías, tenemos aquí a Pilar. ¿Qué necesita entonces o realmente la industria para acelerar esa transición sin perder la competitividad? Porque hablabas de captar talento, innovación. Pues hay que conjugar aquí 2 aspectos muy importantes. Por un lado, sostenibilidad medioambiental y por otro lado, sostenibilidad económica. Y yo esto lo voy a enlazar con el término cultura. Nosotros queremos ser verdes, cada vez más verdes, pero los números no pueden salir rojos, porque si no se va a deslocalizar la industria y la industria se irá a terceros países donde no tienen los mismos controles medioambientales que tenemos nosotros. Como decía mi compañero y lo ha dicho fenomenal, nuestras industrias son un ejemplo y a veces no somos conscientes. Cepsa, que tenía aquí la refinería más eficiente de Europa, se ha transformado por completo en el parque energético de Moeve, en el que está fabricando combustibles bio y que se va a preparar para ser un gran productor de moléculas verdes basadas en el hidrógeno. Acerinox, como estábamos diciendo, bueno, pues es estratégica en la economía circular, puesto que lo que hace es recoger bueno, la chatarra que nosotros desechamos y la convierte en un elemento tan esencial en nuestro día a día como es el acero inoxidable, desde los cubiertos que utilizamos todos los días, las ventanas de nuestras casas, etc. Pero yo me pregunto, ¿y nosotros como usuarios, como consumidores, estamos preparados? ¿Ha cambiado nuestra cultura? ¿Nuestras empresas? Sí. ¿Y nosotros, cuando
vamos a un comercio y necesitamos reponer nuestro frigorífico, cualquier electrodoméstico de nuestras casas, somos capaces de pagar más porque ese frigorífico o ese electrodoméstico esté hecho con un producto verde, como es el acero verde que se fabrica en Acerinos, y con unas condiciones desde el punto de vista de los recursos humanos, de las personas que han trabajado para hacer ese acero inoxidable de las mejores condiciones, o cuando vamos a adquirir ese electrodoméstico vamos a mirar solo el precio y lo compraremos de terceros países donde no tienen los mismos requerimientos que nosotros. Yo creo que esa es una gran pregunta que nos debemos hacer. Como decía antes Jesús, aquí hay muchos interrogantes. Las empresas están haciendo mucho, pero ¿y nosotros, las personas? Sí, estoy de acuerdo, pero voy a dar mi opinión aquí. Estoy de acuerdo, es verdad. O sea, existe conocimiento para que exista esa transformación. Las empresas están haciendo un trabajo, bueno, pues muchísimo esfuerzo para poner en el mercado, ¿no?, productos etiquetados, certificados, ¿ok? Pero claro, tampoco podemos lanzar la culpabilidad o la responsabilidad, ¿no?, a la ciudadanía. A veces podemos comprar o no podemos comprar, es carísimo muchas veces, ¿no?, los productos. Bueno, aquí hablamos ya del valor económico, ¿no?, porque a veces, ¿verdad?, compramos muy barato. Pero no sé si la sociedad en sí o los más jóvenes necesitan, ¿no?, coger esa culpabilidad o esa responsabilidad de que no aceleramos más en el cambio o no estamos a favor de ese cambio porque no nos posicionamos, que a veces sí o a veces no, pero bueno, sí creo que es un terreno muy complejo, ¿vale? Y depende de muchas circunstancias. Y cuando hablamos de sostenibilidad, también me gusta a mí mucho hablar de la sostenibilidad social, ¿no? Son tres pilares. Está la medioambiental, la económica, pero también la social, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿En qué manera? ¿Cómo nos posicionamos? ¿No? Esa bienestar también es fundamental y no siempre podemos llevarlo a cabo, ¿no? Jesús, se han dicho un montón de cosas, ¿verdad? Y muchísimas más que quedan. Por ir encajonando, ¿no? ¿Está Europa preparada para gestionar esas tensiones derivadas del clima en territorios estratégicos? ¿O voy a lo más local, ¿no? Hay que pensar global para actuar y accionar desde lo local. ¿Puede el campo de Gibraltar convertirse también en un espacio de cooperación internacional con estos nuevos estándares, ¿no?, que necesitamos? Sinceramente me encanta tu pregunta, porque me permite añadir esa reflexión. Sí, es muy interesante donde estamos y nos proporciona unas palancas de actuación enormemente interesantes. ¿Me explico? Por favor, cortame cuando... No, yo mira. Estamos viviendo aquí en el campo de Gibraltar un momento histórico. Estamos reordenando nuestras relaciones transfronterizas con Gibraltar. Después de más de 300 años de controversia, se está buscando un encaje. El Brexit ha supuesto una oportunidad para reformular nuestras relaciones con Gibraltar. No sé si serán correctas o no. La redacción del tratado, que mi compañero y yo hemos analizado en múltiples foros. Pues bien, en ese tratado que reordena nuestras relaciones con Gibraltar, el cambio climático, sorprendentemente, ocupa un lugar central. Y es una preocupación de las partes. Pero llega a alguna cosa que yo he señalado y he dicho, cuidado que los que lo han redactado, los que lo han negociado, no se han dado cuenta de que esta pequeña roca que compartimos en nuestra bahía, si ese tratado entrara en vigor, puede determinar las políticas climáticas del Reino Unido y de la Unión Europea, porque les marca su política climática y les obliga a seguir el marco jurídico internacional determinado por la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Entonces yo reflexionaba cuando lo estaba leyendo y digo, oye, ¿son conscientes que puede haber una elección en Reino Unido y este medio político, medio payaso que se llama Farage,
con ese partido, que no sé si es un partido o es un grupo de hooligans que se llama Reformed UK, puede ganar las elecciones. Pero es posible, es posible. En su programa está el alejamiento de las políticas climáticas del Reino Unido. Cuidado, con ese tratado no lo pueden hacer. O tendrían que anular el tratado. Quizás sea más fácil eso. Me explico, esta comarca, su situación geoestratégica y los condicionantes que determinan la frontera exterior por una parte y la presencia de Gibraltar por otra, presenta unas características de singularidad jurídico-políticas que nos permiten esta reflexión. Con Marruecos, multipliquemos lo que he dicho de Gibraltar por muchísimas más. Para Marruecos, su relación con Europa pasa por España. Y su relación con Europa es esencial para la viabilidad como Estado en su funcionamiento económico. De tal manera que su conexión energética, por ejemplo, que se está realizando ahora mismo, está condicionada al desarrollo de energías alternativas, que pueden transformar el mapa energético de Marruecos y arrastrar detrás ser un puntal de desarrollo del norte de África. Por lo tanto, nuestra comarca y nuestra situación, que algunas veces lo vemos como condena, otras veces es una sorprendente oportunidad para ser pioneros, por ejemplo, en liderar desde el sector, por supuesto, privado, público-privado, como representa la autoridad portuaria, y todos los agentes involucrados, como he puesto de manifiesto, aunque sea muy brevemente, a través de nuestras complejas relaciones en relación con Gibraltar en particular o con Marruecos, por no abordar lo que significa, por ejemplo, la posible regulación del tránsito en el estrecho de Gibraltar y abrir otros escenarios que nos ponen de manifiesto la presencia aquí de una de las vías críticas en navegación intercontinental. Pues vamos a los puertos. Juan Antonio, ¿cuál sería hoy la principal preocupación para una infraestructura estratégica como la bahía de Algeciras? Tradicionalmente, para el puerto de Algeciras siempre ha sido su mayor reclamación el tener una conectividad terrestre que le ayude a mantener su conectividad marítima. Y de hecho cada vez es mayor si entendemos que la comarca de Campo de Gibraltar tiene las deficiencias que tiene de comunicaciones, la cantidad de tráfico rodado que sigue habiendo en el puente marítimo Tánger, Marruecos, España. Estamos hablando de que hoy por el puerto de Algeciras, no contenedores, sino camiones, tráfico RoRo, estamos en el orden de 500.000 camiones al año y la previsión de aquí a 5 años es de que llegue a 800.000, 900.000 camiones. Eso es debido al desarrollo tan importante que está teniendo el norte de Marruecos. A esos camiones hay que darle cabida por los muelles de Algeciras para salir, que tienen que tener un tránsito. Estamos trabajando en la autopista ferroviaria para que esos camiones no estén trabajando, no estén circulando por la carretera, no estén generando retenciones, no estén generando impacto negativo en el entorno, no estén haciendo emisiones de CO2 a la atmósfera, pero hay que subirlos al tren. Y tenemos todavía un tren a duras penas, poco más que lo que había a finales del siglo XIX. Eso es principal, sobre todo sabiendo que el tren, el ferrocarril es el medio de transporte que menos contamina. No lo tenemos y seguimos trabajando en eso. ¿Qué puede ocurrir? Que el puerto colapse, el puerto tiene las dimensiones que tiene, yo he acuñado el término de puerto finito, puerto infinito, el puerto está casi a punto de ser finito en cuanto a su superficie, hay que buscar áreas logísticas exteriores también que tienen que estar integradas dentro de lo que es el territorio para que puedan convivir los usos y los no usos. En ese sentido, el reto principal para mantenerse con esa operativa, ser dueño o controlar todavía la logística de su puerto, viene a ser tener una buena conectividad que permita tener esos flujos. A nivel portuario, del resto del tráfico que tenemos nosotros, los contenedores, el puerto de Angermet, que juega en otra liga, con otras reglas, bueno, pues ya apenas 10 años ha superado los tráficos de Algeciras y Valencia en su conjunto. Ahí nos ha afectado gravemente el régimen o el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea y hablar un poco
Entonces hay que legislar a nivel, o hacer actuaciones a nivel global, pero focalizándolas a nivel local, pero hacerlas a nivel local sin esa visión global no vale para nada. O sea, que un buque que para en Algeciras paga por las emisiones que contamina y a 14 kilómetros no. El buque va a Tánger, emite las emisiones que emite, el puerto de Algeciras pierde su tráfico, pierde riqueza para el entorno, los puertos no estamos, a las autoridades portuarias como empresas público-privadas no estamos para ganar dinero, estamos para generar riqueza en el entorno, en generar empleo y que se mantenga ese talento, esa formación también en las universidades para esos nuevos combustibles que se están desarrollando y para todas esas nuevas oportunidades. Esos son los retos que también tenemos en la autoridad portuaria y que todos vienen afectados por todas las políticas ambientales derivadas más que del objetivo de OBS 13 por el clima. ¿Qué cambios concretos vamos a empezar a notar en los próximos años en el ámbito portuario? Pues en el ámbito portuario el puerto se tiene que reinventar. Si el puerto no puede crecer en el lado mar, tendrá que crecer en el lado tierra. Y eso es el principal reto que tenemos ahora mismo a nivel portuario. Y la puesta en marcha de todos esos proyectos de la estrategia de descarbonización que estamos implementando. De eficiencia energética, de energía renovable, de cambio de la flota a vehículos eléctricos híbridos, no solo de la flota propia de la portuaria, sino de todos los vehículos que se mueven y la maquinaria que se mueve en las terminales del puerto, más allá del desarrollo de ese Green Hub energético que comentaba Pilar, que no deja de ser el crear un ecosistema que realmente favorezca que en las comunicaciones, en las principales comunicaciones de Algeciras con Asia, Algeciras con Panamá, con Sudamérica, se pueda establecer unos canales de circulación de buques, de transporte de mercancías, donde puedan confluir los intereses de cargadores, logísticos, de navieras y de puertos, en cuanto a hacer que los buques sean realmente buques como combustible que no contaminan y que esa cadena logística realmente ayude y colabore a nivel global con esa reducción de emisiones. De nada vale que el puerto invierta 92 millones de euros, como va a invertir en electrificar todos los muelles, si los buques no se adaptan para poderse enchufar a muelle y no emitir emisiones mientras que están en la red. Lo que creamos con esos corredores verdes y con esas políticas de descarbonización es crear ese ecosistema para que haya una garantía y una seguridad de que todos los actores saben que en Algeciras, puerto de destino y puerto de origen puede ser Panamá o puede ser el puerto de China de la embajada, que hemos también firmado otro corredor verde, se van a encontrar a todos los actores necesarios para que las inversiones que necesariamente hay que ejecutar sean rentables y no haya esos gaps de desaprovisionamiento o de directamente una falta de apoyo por parte de las administraciones portuarias o nacionales. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Bueno, voy a decir algo en relación con el puerto y la competitividad que supone Tanger-Med en relación con el cambio climático. Porque efectivamente la competitividad viene porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no requiere de la tasa, pero bueno, esa cantidad de dinero que hay que aportar por las emisiones de los buques. Yo voy a hablar de los buques porque estoy hablando de los puertos, pero no nos olvidemos también de los aviones. Es decir, que en función del número de emisiones que se lanzan, se paga un porcentaje, un dinero. Y eso hace que sea poco competitivo que tengamos el puerto de Tanger-Med, porque un buque que venga de la India llega hasta Tanger-Med, no paga nada del comercio de emisiones, y luego, si viene al de Algeciras desde Tanger-Med o Hamburgo, lo único que pagaría sería el poco trayecto que ha hecho. Esto se ha acabado desde el 1 de enero del año 2026. ¿Por qué? Porque la Unión Europea ha sido plenamente consciente y ha establecido dos únicos puertos en todo el mundo que están sometidos al comercio de emisiones. Y uno de ellos es Tanger-Med. La presión española es obvio, pero no explica solo eso. La Unión Europea es consciente del problema y dice: todo puerto que esté a menos de 300 millas, 300 millas son muchas millas, aquí hay muy pocas, pero 300 millas son muchas millas. El puerto este de Egipto está a bastante
menos de 300, pero a bastantes más que está Tanger-Med. Que afecten a estas cuestiones del comercio de emisiones, eso hay que corregirlo, y se ha corregido por esta vía. El Tribunal de Justicia le da la razón a la Comisión Europea en el sentido de que es posible hacer lo que llamamos los juristas una extensión jurisdiccional de la norma, aunque no sea de jurisdicción de la Unión Europea, porque Tanger-Med no lo es, y incluso, voy más allá, los espacios marítimos donde se emiten también CO2 por parte de los buques, alta mar, por ejemplo, y están sometidos a la directiva europea. Incluso aunque un buque vaya desde Algeciras hasta Venezuela, aunque esté en el puerto venezolano, sigue pagando su emisión. En este caso es verdad que el 50% solo, en la medida en que no retorne para otro puerto europeo, porque si retorna sería el 100%. Tanto como ve, lo que yo decía antes, al principio, es decir, tenemos que conciliar para que haya desarrollo sostenible todos los intereses, los económicos, los políticos, y por eso hay esa ocupación. Quiero que piensen ustedes que el puerto de Algeciras está en el foco de la Unión Europea, que es un puerto importantísimo y por lo tanto se personaliza, con perdón, aunque la norma tiene que ser de carácter general, pero se personaliza porque solo dos puertos, el puerto Said de Egipto y el puerto Tanger-Med de Marruecos. ¿Cuál es el problema? Las empresas están para ganar dinero y la empresa, por ejemplo, una que actúa mucho en el puerto de Algeciras, que es la Merck, claro, cuando tiene que ir a Estados Unidos, ¿por qué voy a tocar ningún puerto europeo si no me es necesario? Entonces lo que hago, salgo de donde sea, llego a Tanger-Med y luego continúo viaje hasta Estados Unidos. Ese es un problema que veremos a ver cómo lo podemos resolver. Pero que está en la mente de la Comisión Europea, por supuesto que lo está. Y por tocar otro tema, que es el de la dimensión política del cambio climático, dado que Jesús ha mencionado el acuerdo sobre Gibraltar, respecto a Gibraltar, y es verdad la incidencia que hace sobre el cambio climático, pero a veces se utilizan estas cuestiones para reforzamientos políticos. Voy a poner un simple ejemplo. Bueno, también diría el por qué aparece el puerto de Sagunto en el tratado, pero bueno, eso no es de cambio climático, por lo tanto lo veremos luego en los corrillos. Pero el cambio climático, supongo que ustedes no tienen por qué conocerlo, porque no es una cuestión de dominio público, pero hay una ley en Gibraltar para adaptar normativa de cuando estaba en la Unión Europea antes del Brexit, que ha mantenido actualmente y la mantiene en vigor sobre almacenamiento de carbono en la plataforma continental de la bahía de Algeciras. A todas luces, ¿cuál es la pretensión política de Gibraltar en este caso? Simplemente reafirmar que tiene un dominio sobre los espacios marítimos y mencionar dos espacios que hasta ahora nunca había mencionado, que es plataforma continental, zona económica exclusiva. Hasta ahora solamente había implementado normativa en relación con lo que ustedes conocen como aguas británicas, ¿no? Aguas gibraltareñas, que ni siquiera se le da el nombre jurídico, mar territorial, porque ni siquiera alcanza eso. Pero bueno, la cuestión es, a 500 metros de profundidad, que no hay bolsas de ningún tipo, ni de gas, ni de agua salada, ni de nada. ¿Y dónde va a recoger el CO2? Porque ni siquiera, aunque ponga ventiladores en la zona industrial, le van a llegar allí, porque ya el levante se lo va a impedir. Es una reafirmación política. España, que también lo ha hecho, pero no en la bahía de Algeciras. España ha establecido zonas de almacenamiento de carbono frente a la bahía de Huelva, frente a el pueblo de Mieres, allí en Asturias, la zona de Vizcaya, es decir, en aquellos lugares alejados suficientemente de la costa
donde hay embolsamiento, bien de antiguos yacimientos de petróleo, bien de aguas salinas que pueden ser expulsadas para poder almacenar. Todo esto para decirles, ya está obsoleta esa tecnología. Hoy día es posible recoger el CO2 de la atmósfera, transformarlo, transportarlo e inyectarlo en la plataforma continental. Ya el peso del agua hace que haya sostenibilidad y estabilidad. Pero es que eso hoy día ya, mire que esto ha pasado, no sé, esto fue la directiva era del 2003, pero ya está anticuada, porque ya tenemos el hidrógeno verde, la electrolisis, y luego se gasó por ahora. Jesús, son muchos temas los que se ponen sobre la mesa. ¿Puede el estrecho convertirse en un mundo especialmente sensible en el contexto del cambio climático global? Por supuesto, ¿no? Lo hemos visto desde el momento uno. Pero ¿estamos infravalorando el impacto geopolítico del cambio climático? Sí, ¿no? Sí. Si me permiten un pequeño paréntesis, quisiera disculpar porque se había comprometido a acudir, me había dado personalmente su compromiso John Cortés, que es el ministro de Medio Ambiente de Gibraltar, y nos hubiera encantado que se compartiera silla con nosotros. Desafortunadamente, una circunstancia médica personal de su familia ha impedido que esté con nosotros. Hubiera sido muy enriquecedor. Y reconozco y le agradezco que haya mostrado su interés y compromiso por venir y quería manifestarlo públicamente. Hacia este pequeño paréntesis. Sí, no hay que decir. El estrecho es ese privilegiado lugar de encuentro de mares, de continentes, de culturas, y que nos proporciona eso, situaciones de crisis, pero también de oportunidad. Situaciones de oportunidad. Y creo que estamos en un momento de cambio y de transformación. He comentado antes esta mañana que quizá la niebla no nos deja ver lo que hay detrás. La niebla hoy viene desafortunadamente provocada por la existencia de graves crisis internacionales. Esa niebla es humo que deriva de las bombas que están teniendo lugar en las guerras ilegales de Oriente Medio, Ucrania, etc. Y esto nos colapsa el acercarnos a la realidad internacional, nos satura, no nos deja ver lo que hay. Pero lo que hay detrás es una profunda transformación histórica en la historia de la humanidad. Y voy a tratar de ser muy breve, pero muy claro. Nuestro modelo de vida es absolutamente insostenible con la existencia del hombre en la Tierra. Hemos roto los equilibrios ambientales que permitían habitar nuestro planeta. Y nos estamos dando cuenta, primero la comunidad científica, después viene el derecho a través de las normas, luego vienen las empresas y en último lugar la sociedad. Y es un momento de enorme transformación que va a cambiar, yo creo, y soy moderadamente optimista, nuestro modo, nuestro sistema productivo, nuestro marco jurídico, nuestra forma de consumir, nuestra forma de vivir. Y nosotros aquí, los habitantes de este territorio, tenemos ese mirador privilegiado que nos permite este territorio singular y diferenciado, con tantos problemas, pero con estas características que nos brindan nuestro territorio de oportunidad. Pilar, ¿cuál es el mayor riesgo o miedo, si me apuras, ¿no?, que tiene hoy en día la industria? ¿Quedarse atrás o ir demasiado rápido? Pues yo creo que ir demasiado rápido, casi me atrevería a decir, Mercedes, uno de los inconvenientes más importantes que tiene la industria europea es los altos costes energéticos. Entonces, la transición energética, ahora mismo el vector energético que se ve como más favorable para llevar a cabo esa transición energética es el hidrógeno verde. Si ya el coste energético es caro, sobre todo en relación a terceros países, si además nuestras empresas
en nada, en cuanto que se transpongan esas directivas que tenemos europeas, van a tener que utilizar esas moléculas verdes en sus procesos productivos, se puede incrementar el coste hasta 7 veces más. Eso lo único que puede producir es una deslocalización de la industria en Europa. Eso ya lo estamos viendo como en Francia, en Alemania, en Portugal, están cerrando grandes industrias. Y eso no está acabando porque el progreso sigue adelante. Eso no está haciendo que se resten emisiones, sino como esas industrias se están yendo a otros países que tienen otra normativa medioambiental totalmente distinta a la nuestra, va en perjuicio de todos. Entonces nosotros queremos ir lo más rápido posible, pero de una manera progresiva, acompasada, y yo creo que es fundamental ahí que Europa haga las acciones que sean necesarias para de alguna manera ayudar a esos grandes productores de moléculas verdes. Nosotros estamos en el Valle Andaluz del hidrógeno verde, a que los precios que tengan ese producto final para la industria sea un precio competitivo y no sea una carga para la industria que verdaderamente es que se quiere descarbonizar. Se nos está acabando el tiempo y me gustaría, antes de pasar una ronda de preguntas, 5 minutos, haceros una última pregunta para todos vosotros, y sería si nos reuniéramos aquí de nuevo dentro de 10 años, tal como estamos, dentro de 10 años, ¿qué os gustaría que hubiese cambiado realmente en el campo de Gibraltar en relación a sostenibilidad, a clima y a desarrollo territorial, ¿no? O sea, nos volvemos a ver tal día como hoy en los próximos 10 años. ¿Qué os gustaría? A mí me gustaría ver un tren moderno. Mira que no es. ¿Algo más? La carta de los reyes. ¿Algo más? Sí, bueno, a nivel del puerto, que esa parte, de ese pilar social que comentaba, tener sostenibilidad, en Algeciras, se dice que el puerto ha crecido de espaldas a la ciudad. A mí me gusta decir, quizá un poco incorrectamente políticamente, que también la ciudad creció de espaldas al puerto. A veces uno dice que creció de espaldas al Levante, ¿no? Pero de espaldas al puerto. Es el momento, y yo creo que estamos en la línea, de que los dos se den la cara, se miren la cara, y ese frente portuario del puerto con la ciudad se mejore, a nivel medioambiental, esa lámina de agua que tenemos, que será el futuro lago marítimo, donde había vertidos municipales que se negaban hace relativamente pocos años, realmente deje de ser ese elemento de contaminación, elemento de olor, una zona que en lugar de ser de paseo, es una zona de paso, quieren pasar rápidamente. O sea, quizás todo eso que en las películas norteamericanas, en las series americanas, ¿no? De que todo lo malo, todos los trapicheos ocurren en los puertos, y el puerto de Algeciras en este caso es el culpable de todo lo malo que ocurre, de toda la contaminación que ocurre, bueno, también es el culpable de toda la actividad económica que hay en el campo de Gibraltar, y que esa mentalidad vaya cambiando dentro de 10 años, de forma que realmente seamos conscientes de que estamos para generar riqueza, para generar bienestar, y la mentalidad tiene que ser de ambas partes, ¿no? Un poco también lo que decía Pilar, es decir, las empresas hacemos esto, ¿qué hace la población? ¿No? ¿Qué hace las personas? Un cambio de mentalidad dentro de 10 años, convencido de que el puerto está también intentando hacer las cosas bien. Y en ese sentido, comparto lo que comentabas antes, de que hay que contarlo, hay que darle publicidad. O sea, el puerto llevaba muchos años haciendo muchas cosas, pero no las contaba, porque las había sistematizado en el día a día. Y si tú realmente no cuentas lo que hace, es como si no lo hicieras. Además de ser bueno, hay que parecerlo, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que el puerto quitara sus vallas, que la gente pudiéramos pasear por el puerto como hemos hecho toda la vida. Perdón, porque yo no lo he dicho, pero soy algecireño y por tanto conozco muy bien cómo se paseaba por aquel espacio. Que no ponga tantas trabas, porque es verdad, tienes toda la razón, no podéis crecer, pero a fuerza de sentencia del Tribunal Supremo, no podéis crecer en el mar, porque tenemos derecho a Getares y al Rinconcillo, que es mi
playa. Así que Esa no me da tiempo de ver. me parece muy bien que si dentro de 10 años, además del tren, tenemos el puerto interior que es muy necesario, y convencernos de esa necesidad, pero quitándonos la falta. Venga, pero rápido, ¿eh? La valla no la pone el puerto porque quiere. Excusas. Málaga no hay valla. Pilar. Pero hace tan buen Antonio, parece que estamos complicados. Pues bueno, a mí me gustaría ver dentro de 10 años una industria todavía más fuerte, que vinieran, que pudiéramos atraer nuevas inversiones industriales. Ahora mismo el empleo que genera, el impacto que tiene en el empleo las grandes industrias del campo de Gibraltar junto con el puerto es de 35.500 trabajadores solo en la provincia de Cádiz. Entonces me gustaría que viniera mucha más industria limpia, industria sostenible, que pudiera acoger a todos los alumnos que fueran egresados de nuestra universidad, ¿verdad? Y tuvieran la oportunidad de quedarse en un entorno tan maravilloso como es el campo de Gibraltar. Y no solo el tren, que es fundamental, porque fijaros que hemos dicho antes la cantidad de camiones que salen del puerto de Algeciras. Si esos camiones se pudieran montar en contenedores y fueran en un tren eficiente, competitivo, electrificado, que no generara emisiones, ¿cuánto ganaríamos? ¿Cuánto ganaríamos? Y aparte de la infraestructura del tren, las carreteras. Estamos ya absolutamente saturados. No sé si habrás venido en tren o en coche, lo habrás notado. Entonces tenemos un déficit y en eso estamos muy abandonados en el tema de la infraestructura. Y en el tema del hidrógeno verde para las empresas, yo no puedo dejar de decirlo, hay un trazado de un hidroducto para transportar ese hidrógeno verde. Ese hidroducto, tal y como está trazado ahora mismo por el operador del sistema, que va a ser Enagas, la línea está trazada hasta Huelva y hasta Cartagena. Y nosotros, que formamos parte del gran valle andaluz del hidrógeno verde, el hidroducto, el tubo, no llega hasta aquí. Ese trazado pues tiene que corregirse y tiene que cambiarse. Y en 10 años va a ser mucho tiempo, se tiene que cambiar mucho antes. Jesús. Bien, sin entrar en nada concreto, Tampoco de puntillas. en 10 años lo que me gustaría es que encontráramos el camino y que nuestros jóvenes tienen su futuro con mayor esperanza. Que el futuro de nuestros jóvenes sea un futuro sostenible. El concepto de desarrollo sostenible, Sebastián dijo Brundtland hace ya algún tiempo, de que nosotros, la generación actual, no agotemos los recursos y el futuro de generaciones venideras. Pues mi sueño en 10 años es que los jóvenes que veo aquí en este aula, algunos de los amigos míos, tengan un futuro mejor, tengan un futuro donde puedan desarrollar plenamente sus capacidades profesionales y vitales en un contexto de equilibrio, de respeto a la naturaleza, en el que las industrias hayan encontrado su modelo compatible de eliminar números rojos con un modelo verde, que nuestro puerto tenga un modelo competitivo y unas conexiones, que nuestras infraestructuras se hayan desarrollado y que nuestros jóvenes puedan aspirar a una vida mejor a la que nosotros tenemos en el presente, y que esta generación no prive de futuro a los que vienen detrás. Bueno, pues con esas reflexiones nos quedamos, pero no sin antes daros la oportunidad, si queréis compartir alguna reflexión, por supuesto, decano de la Facultad de Ciencias del Mar, antiguo profesor, Javier Heraldo. Bueno, en todas las cuestiones que habéis mencionado, realmente se ha pivotado mucho en el tema de ese cambio de paradigma casi político a nivel mundial y lo que significa el estrecho desde un punto de vista político y económico. Pero el problema es que el estrecho también es una válvula del cambio climático. Es decir, los últimos estudios, algunos dirigidos
compañeros míos en la facultad, lo que están viendo que si el calentamiento del mar Mediterráneo, que esta mañana veíamos la temperatura de las boyas de Almería, ha alcanzado su máximo histórico durante el mes de mayo, de lo que había registrado. Si ese calentamiento de las aguas del Mediterráneo sigue, la descarga del Mediterráneo hacia el Atlántico se va a ver disminuida y eso va a afectar a la corriente del Golfo. Es decir, estamos trabajando en una zona donde además se están haciendo proyectos de infraestructura, algunos como la conexión. Digamos que estamos jugando con un grifo que es bastante peligroso. Y no voy a entrar en el tema de la biodiversidad, donde tenemos una zona de paso de especies y demás, pero yo creo que hay que tener en mente también en la zona, desde el punto de vista físico-ambiental, donde estamos viviendo, ¿no? Y que puede tener un impacto a nivel global, también en la economía, pero ya como decía, si esa descarga del mar Mediterráneo acaba disminuyendo, la corriente del Golfo ya debilitada va a estar aún más debilitada y vamos a tener problemas más graves, aunque llegue el tren. Quizás es lo que pasa siempre, ¿no? Son problemas más a medio plazo, ¿no? Y como estamos en el corto, pues no miramos más allá. No sé si hay alguna... Bueno, ¿hay alguna solución a lo que ha dicho Javier? Desde el punto de vista... Pues yo, aprovechando que tengo aquí a mi profesor Jesús Verdú y a un admirado también profesor Pablo Antonio Fernández, y conocedores de que son los dos grandes expertos en las controversias marítimas de la cuestión de Gibraltar, ¿no? A mí me preocupa especialmente los rellenos que están haciendo con la construcción de esa macrourbanización de lujo en unos espacios naturales protegidos tanto por la legislación española y comunitaria de la Unión Europea como por la propia legislación de Gibraltar, en tanto también es una zona de especial conservación de ese espacio, ¿no? Entonces, ahí no sé qué pensamiento tenéis, aprovechando de que son pensamientos y corrientes distintas, pero las dos creo que tenéis en común esa protección del medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, como creo que es público, creo que lo puedo decir, sin que nadie... Es un tema que a mí me preocupa especialmente y que fue motivo de un durísimo enfrentamiento con el ministro de Asuntos Exteriores, en el que le trasladé nuestra preocupación por ese tema y me aseguró que se iba a resolver con el nuevo tratado y específicamente con una cláusula en la que se iba a regular los problemas ambientales derivados de los rellenos de una fórmula sensata que era aplicando los principios del derecho internacional que obligan a estudios de impacto ambiental transfronterizo. Desafortunadamente eso no ha sido así. He tenido la oportunidad de recordárselo y decírselo. No, usted no dijo, no, lo que dijo no está en el tratado. Dijo, no, bueno, no está en el tratado, pero estará después en un acuerdo, no sé qué, no sé cuánto. No ha habido voluntad política de nuestro gobierno, vamos a decirlo claramente, al gobierno nacional en Madrid no le ha preocupado absolutamente nada los problemas ambientales derivados de los rellenos en Gibraltar. Y yo quería añadir, y luego ahora yo... Bueno, pues solamente, esto no es cambio climático, esto de cuestiones medioambientales, por añadir dos cuestiones. Aquello ya no tiene la protección que tenía cuando el Reino Unido formaba parte de la Unión Europea, porque el LIC, el lugar de interés comunitario al que tú te estabas refiriendo, se soplapaban unos a otros. Y el Tribunal de Justicia además señaló que era perfectamente lícito porque el objetivo es la protección medioambiental. Ahora nos encontramos con que nuestro LIC sí que llega allí, pero no existe el LIC de ellos, por lo cual cuando se ha querido activar en el Parlamento Europeo se ha tenido que decidir no activarlo porque allí no hay obligaciones por parte del Reino Unido. Con lo cual, en el problema de la protección tenemos esa situación, ¿no? Y luego, quizás a lo mejor en el tema del tratado, no se regulan, por ejemplo, la exportación, que ahora se llama así, bueno, se va a llamar así, la exportación de los áridos. Pero ¿de dónde traen la arena y de dónde traen...? Es que de verdad,
tan difícil es haberlo resuelto, o es que los papeles de Gibraltar que empiezan a salir tienen alguna consecuencia. Perdón. Yo quería incluso añadir algo más, no solo los rellenos para construir la urbanización de lujo, sino que el puerto de Algeciras, ¿verdad, Juan Antonio?, continuamente está reclamando, tiene que crecer en el lado tierra y en el lado mar. Es verdad que solo se le están poniendo inconvenientes en el lado mar. Una de las opciones que ellos dieron es en la zona oeste de Gibraltar, sino que me corrijo Juan Antonio. Además, de una manera absolutamente limitada, que no pudiera ser en los meses de época estival para que no tuviera ningún impacto visual en las playas de levante de la línea, que no se pudiera hacer ninguna actividad portuaria en los buques que estuvieran fondeados en ese momento, en ese fondeadero, y no se ha podido llevar a cabo. Sin embargo, Gibraltar sí que está utilizando ya y está esas zonas para fondeaderos. Bueno, pues si me lo permitís, viendo la hora, ya estamos. ¿Una última o lo dejamos aquí? Yo creo que ya lo vamos dejando para ir cumpliendo con el programa. Yo diría que el gran desafío ya no es únicamente tecnológico, ¿no? Ha quedado clarísimo con todo lo que se ha comentado hoy aquí. El verdadero reto sea si somos capaces o no de tomar esas decisiones antes de que nos obliguen a tomarlas. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Pablo, Juan, Pilar, Jesús, por estar aquí. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias.